Mi novia infiel dijo que engañar no está mal si no eres feliz. Así que la expuse en su trabajo. La despidieron por conflictos éticos. Luego yo también la dejé. Sigue desempleada y soltera. Hola Reddit, uso una cuenta secundaria porque toda esta situación todavía es bastante reciente y no necesito el drama siguiéndome a mi cuenta principal, donde publico cosas normales como videojuegos y reseñas de cerveza artesanal. Yo, hombre de 31 años, hasta hace poco estaba con Mónica, mujer de 29, durante unos 3 años y medio. Nos conocimos en la fiesta de cumpleaños de un amigo en común, en un bar de moda en una azotea del centro. Ella trabajaba como consejera matrimonial junior en una clínica de terapia familiar. Me parecía genial que ayudara a parejas a resolver sus problemas. Parecía alguien con buenos valores, alguien que creía en el compromiso y en trabajar en los problemas en vez de huir cuando las cosas se ponían difíciles. El primer año fue sinceramente genial. Mónica era dulce, atenta y parecía genuinamente interesada en construir algo real juntos. Me enviaba artículos aleatorios sobre relaciones que pensaba que me podrían interesar, cocinaba para nosotros los fines de semana y siempre quería saber cómo había sido mi día. Teníamos esta rutina de salir a caminar después de cenar, simplemente hablando de lo que fuera. Era fácil estar con ella, no creaba drama, y a mis amigos les agradaba. Nos mudamos juntos después de unos 14 meses. Mi contrato de alquiler estaba por terminar y su apartamento era más grande, así que tenía sentido financieramente. Además, las cosas iban bien y se sentía como el siguiente paso natural. Mónica tenía un apartamento de 2 habitaciones en un buen vecindario que compartía con su compañera de piso, Sara, pero Sara se iba a vivir con su novio, así que la sincronía fue perfecta. Vivir juntos reveló algunas manías, pero nada serio. Mónica era un poco más desordenada que yo, dejaba los platos en el fregadero más tiempo del que me gustaba, pero compensaba en otras cosas. Era excelente planeando actividades divertidas los fines de semana, recordaba fechas importantes y generalmente era considerada con los espacios compartidos. Dividíamos gastos de forma justa, yo pagaba la renta porque ganaba más, ella cubría comida y servicios. Parecía equilibrado. En el segundo año empecé a notar algunos cambios, pero sutiles, que al principio dejé pasar. Mónica comenzó a pasar más tiempo en redes sociales, especialmente en Instagram y en una aplicación llamada Virreal, donde la gente publica momentos sin filtro de su día. Siempre había sido activa en línea, pero ahora revisaba notificaciones constantemente, subía historias y hablaba con personas de las que nunca había oído. Cuando le preguntaba por su día, mencionaba a estos nuevos amigos del trabajo o de comunidades en línea a las que se había unido, nombres que no reconocía. Personas que nunca me presentó ni sugirió que conociéramos como pareja. No era necesariamente una señal de alarma, pero sentía que estaba construyendo un círculo social completamente separado de nuestra relación. También empezó a interesarse mucho por contenido de autoayuda, podcasts sobre manifestación y conocer tu valor, libros sobre establecer límites y no conformarte con menos de lo que mereces. De nuevo, nada malo por sí mismo, pero hacía comentarios como, algunas personas aceptan la mediocridad porque es cómoda. O, tienes que abogar por lo que necesitas en una relación. Siempre sonaba vagamente dirigido a mí. Pero cuando le preguntaba si había algo específico de lo que quisiera hablar, decía que todo estaba bien. Alrededor del segundo año, Mónica fue ascendida a consejera matrimonial senior en su clínica. Estaba muy emocionada y yo estaba orgulloso de ella. El ascenso venía con un aumento significativo y más independencia para elegir clientes y métodos. Empezó a trabajar más horas, a tomar casos más desafiantes y a asistir a talleres de desarrollo profesional los fines de semana. Ahí fue cuando empezaron los cambios reales. Mónica se obsesionó con lo que llamaba vida auténtica. Volvía de estos talleres diciendo que la mayoría de las personas viven vidas inauténticas, quedándose en situaciones que no les sirven porque tienen miedo al cambio. Empezó a cuestionarlo todo, nuestras rutinas, nuestros planes, incluso cosas pequeñas como de dónde pedíamos comida o qué series veíamos juntos. Somos tan predecibles, decía. No como si fuera algo reconfortante, sino como si fuera un problema que necesitaba solución.
¿Cuándo fue la última vez que hicimos algo espontáneo? ¿Cuándo fue la última vez que alguno de los dos tomó un riesgo real? Yo sugería viajes de fin de semana o probar restaurantes nuevos, pero eso no era lo que ella quería. Quería cambios más grandes, más dramáticos. Empezó a hablar de que las personas necesitan subir de nivel constantemente, que conformarse con la comodidad es el enemigo del crecimiento. La vida sexual también cambió. Mónica siempre había sido bastante directa sobre lo que quería, pero ahora parecía distraída, como si estuviera ahí solo de cuerpo presente. Después se ponía con el teléfono, deslizando en Instagram o escribiendo mensajes. Cuando intentaba acurrucarme o hablar después, ponía excusas sobre tener que preparar cosas del trabajo o responder a clientes. También se volvió extrañamente reservada con su teléfono. Antes lo dejaba por ahí, me pedía revisar mensajes si ella estaba manejando. Pero ahora se lo llevaba al baño, inclinaba la pantalla cuando veíamos televisión juntos, se irritaba si yo miraba de reojo cuando le llegaban notificaciones. Lo peor fue cómo empezó a hablar de sus clientes. Obviamente no podía compartir detalles específicos por confidencialidad, pero hacía observaciones generales que se sentían dirigidas. Muchas personas se quedan en relaciones solo porque son cómodas, incluso cuando ya han superado a su pareja, decía durante la cena. Veo parejas todo el tiempo donde una persona ha evolucionado y la otra sigue atrapada en los mismos patrones. Cuando le preguntaba si estaba hablando de nosotros, ella se reía. No todo gira en torno a ti, José. Solo estoy compartiendo cosas del trabajo. Pero el tono y el momento hacían claro que sí se refería a nosotros. Intenté abordarlo directamente varias veces, le pregunté si era feliz, si necesitaba algo de mí, si deberíamos hablar sobre hacia dónde iba nuestra relación. Siempre desviaba el tema. Decía que estaba procesando muchas ideas nuevas del trabajo y de su propio viaje de crecimiento personal, que yo estaba pensándolo demasiado. No todas las conversaciones tienen que ser un análisis de la relación. A veces decía, solo quiero compartir pensamientos sin que lo conviertas en un problema. Así que me retiré un poco. Pensé que tal vez tenía razón y yo estaba siendo demasiado sensible. Quizás la promoción la estaba estresando y necesitaba espacio para adaptarse. Tal vez estaba interpretando demasiado comentarios casuales. Pero los comentarios seguían, sobre gente que se conforma, sobre relaciones que se ven bien en papel pero carecen de pasión, sobre cómo algunas personas están más dispuestas a arriesgarse que otras. Siempre presentados como observaciones generales, pero el contexto dejaba claro el objetivo. Mientras tanto, Mónica pasaba más tiempo en eventos del trabajo, reuniones de networking y encuentros profesionales. Llegaba a casa llena de energía, de una forma que no veía en ella desde hacía meses, hablando de conversaciones fascinantes que había tenido con colegas que yo no conocía. Cuando sugería conocer a esas personas con las que pasaba tanto tiempo, decía que las relaciones laborales eran complicadas y que era mejor mantener las cosas separadas. Luego vinieron sus publicaciones en redes sociales. Mónica siempre había compartido alguna que otra frase motivacional, pero ahora su Instagram estaba lleno de mensajes muy directos sobre el amor propio y no aceptar menos de lo que mereces. Cosas como, tu zona de confort es un lugar hermoso, pero nada crece ahí. O, a veces la persona que eras al iniciar una relación no es la persona que eres cuando necesitas dejarla. Sus amigas comentaban con emojis de fuego y, sí, reina. Veía a conocidos mutuos dándole me gusta, gente que sabía que estábamos juntos. Era humillante, como si todos entendieran el mensaje menos yo. Cuando lo mencioné, Mónica se puso a la defensiva. Es solo redes sociales, José, ¿por qué monitoreas mis publicaciones como un acosador? Tengo derecho a compartir cosas que me inspiran. Yo no estaba monitoreando nada, pero cuando tu novia publica contenido diario sobre superar relaciones y negarse a conformarse, es difícil no notarlo, especialmente cuando nunca te ha dicho directamente que está infeliz. La gota que colmó el vaso antes de nuestro fin de semana de aniversario fue una cena con mi compañero de universidad Tom y su esposa Lisa. Estaban de visita y querían ponerse al día. Durante la cena, Mónica estaba claramente aburrida, revisaba su teléfono constantemente y casi no participaba en la conversación.
Tom y Lisa se dieron cuenta, lo noté por las miradas que intercambiaban. En un momento, Lisa estaba contando una historia divertida sobre sus vacaciones recientes, y Mónica miraba su teléfono todo el tiempo, ni siquiera fingió escuchar. Cuando Lisa terminó, Mónica levantó la vista y dijo, «Perdón, emergencia del trabajo». Aunque yo podía ver que estaba deslizando en TikTok. En el coche después, dije que eso había sido grosero, que Tom y Lisa eran importantes para mí y quería que les cayera bien. Mónica explotó, «No soy un mono de circo para tus amigos, José. No voy a fingir entusiasmo por las historias aburridas de una pareja suburbana solo porque crees que eso es lo que una novia debe hacer. Tal vez si tus amigos fueran más interesantes, estaría más involucrada. Tom y Lisa son grandes personas. Tom es maestro. Lisa trabaja en una organización sin fines de lucro. Son amables, auténticos y agradables. El hecho de que Mónica los encontrara aburridos decía más de su estado mental que de ellos. Después de esa pelea las cosas se volvieron aún más distantes entre nosotros. Mónica llegaba a casa, cenaba mientras veía el teléfono y luego desaparecía en el dormitorio para descomprimirse. Apenas hablábamos más allá de logística, de quién tocaba comprar víveres, cuando había que pagar la renta, si necesitábamos llamar al de mantenimiento por el lavabo del baño. Empecé a preguntarme si solo estaba aferrándome a algo que ya había terminado. Pero cada vez que pensaba en mencionar la posibilidad de tomar un descanso o tener una conversación seria sobre nuestro futuro, Mónica tenía un buen día, era dulce, cariñosa. Y me hacía pensar que tal vez solo estábamos pasando una mala racha temporal. Entonces se acercaba nuestro aniversario de 3 años. Pensé que sería una buena oportunidad para reconectar, tener conversaciones honestas sobre dónde estábamos y qué queríamos ambos. Reservé un fin de semana en un bed and breakfast a 2 horas de distancia, un lugar que Mónica había mencionado querer visitar. Nada demasiado caro, pero lo suficientemente bonito para sentirse especial. Mónica pareció complacida cuando le conté. Es muy considerado, amor. Creo que nos vendría bien alejarnos de las distracciones. Incluso ella inició la intimidad esa noche por primera vez en semanas, lo cual sentí como una buena señal. El viaje fue agradable. Mónica estaba de buen humor. Escuchamos música que ella escogió, nos detuvimos en un puesto local para comprar miel y mermelada. Tomó fotos de todo para Instagram, pero parecía genuinamente emocionada por el fin de semana. Empecé a sentirme optimista, como si tal vez hubiéramos doblado la esquina. El bed and breakfast era perfecto, una casa victoriana restaurada con muebles antiguos, una enorme bañera de patas y una vista de colinas desde nuestra habitación. A Mónica le encantó. No paraba de decir lo romántico y tranquilo que era. Cenamos en el restaurante de abajo, compartimos una botella de vino, hablamos más que en meses. No sobre nada profundo, sino conversaciones normales de pareja, que queríamos hacer al día siguiente, lugares que podríamos visitar, ese tipo de cosas. Esa noche fue la primera vez en muchísimo tiempo que la intimidad se sintió natural en lugar de obligatoria. Mónica estaba presente, cariñosa, parecía genuinamente feliz de estar ahí conmigo. Me dormí pensando que quizá el estrés de la promoción finalmente estaba estabilizándose y podríamos volver a ser nosotros. La mañana del sábado también empezó bien. Dormimos hasta tarde, desayunamos en la cama, dimos un paseo por la propiedad. Mónica tomó montones de fotos del paisaje, de nosotros juntos, de los detalles lindos de la posada. Publicó algunas en su historia de Instagram con mensajes como, necesitaba esto y fin de semana perfecto. El problema empezó el sábado por la tarde. Estábamos sentados en el porche leyendo, yo tenía una novela de misterio, Mónica hojeaba una revista de psicología cuando su teléfono empezó a vibrar con notificaciones. Al principio las ignoró, pero siguieron llegando. Finalmente lo revisó, y pude ver cómo su expresión cambiaba. ¿Todo bien?, pregunté. Sí, solo un drama con mi amiga Kira. Su novio descubrió que ella está viendo a otra persona y está perdiendo la cabeza. No sabía quién era Kira, pero el drama de infidelidad parecía el tipo de cosa de la que Mónica querría mantenerse alejada, especialmente por su profesión. ¡Qué mal!
Ojalá puedan resolverlo, dije. Mónica me dio una mirada como si hubiera dicho algo ingenuo. ¿Resolverlo, José? Algunas relaciones no están hechas para resolverse. Algunas personas simplemente no son compatibles a largo plazo, y seguir juntos termina siendo más dañino que separarse. Pero hacer trampa no es la respuesta, dije. Si eres infeliz, deberías afrontarlo o irte, no mentir y andar a escondidas. No es tan simple, respondió Mónica, ya enfocada otra vez en su teléfono. No siempre puedes controlar cuando conoces a alguien que cambia tu perspectiva sobre lo que quieres. La forma en que lo dijo me revolvió el estómago, pero traté de darle el beneficio de la duda. Tal vez solo estaba pensando desde un enfoque clínico, tratando de entender la situación de su amiga. Pero luego Mónica empezó a escribir furiosamente en su teléfono, claramente inmersa en una conversación intensa. Lo dejaba unos minutos y luego lo volvía a tomar para responder nuevos mensajes. Intenté concentrarme en mi libro, pero era imposible ignorar lo emocionada que estaba con el drama de su amiga. Alrededor de las 4 de la tarde, sugerí caminar al pueblo, tomar un café y mirar las tiendas de antigüedades. Mónica dijo que necesitaba unos minutos más para ayudar a Kira con su crisis, que me encontraría abajo en 20 minutos. Una hora después, seguía en el teléfono en nuestra habitación. Podía oírla a través de la puerta, no las palabras, pero sí el tono, emocionada, involucrada, riéndose de vez en cuando. No era la voz de alguien ofreciendo apoyo a una amiga en crisis. Cuando por fin bajó, estaba radiante, con una energía que no le veía desde hacía meses. Perdón por eso, dijo, sin sonar para nada arrepentida. Kira realmente necesitaba hablar de algunas cosas. Hicimos la caminata por el pueblo, pero Mónica estuvo distraída todo el tiempo. Respondía a mis comentarios con un mientras escribía en su teléfono. Apenas miró nada en las tiendas. Parecía ansiosa por volver al cuarto. En la cena esa noche, estaba prácticamente vibrando de energía. No paraba de hablar de la situación de su amiga, diciendo que a veces las personas tienen que seguir su corazón aunque sea complicado, que juzgar a otros por sus decisiones es limitado y de mente cerrada. Solo creo que es interesante lo rápido que la gente condena la infidelidad sin entender el contexto completo, dijo durante el postre. ¿Y si alguien está en una relación que no satisface sus necesidades, pero no sabe cómo abordarlo sin herir a su pareja? ¿Y si conoce a alguien que le muestra lo que le falta? Entonces deberían ser honestos, respondí. Aunque sea difícil, mentir y ocultar cosas siempre es peor que tener una conversación complicada. Mónica se encogió de hombros. Fácil decirlo cuando no estás en esa situación. La vida real es más desordenada que las columnas de consejos de relaciones. Esa noche, Mónica estuvo en su teléfono hasta casi las 2 de la mañana. Dijo que estaba leyendo artículos para el trabajo, pero yo podía ver el reflejo de su pantalla en el espejo frente a la cama, apps de redes sociales, de mensajería, nada relacionado con el trabajo. El domingo por la mañana, en lugar del desayuno tranquilo y la salida que habíamos planeado, Mónica se despertó temprano y fue directo a su teléfono. Pasó toda la mañana pegada a él, apenas hablándome salvo para responder preguntas directas con una palabra. ¿Lista para volver? Pregunté alrededor de las 11. En realidad, ¿podemos irnos un poco antes? Le prometí a Kira que la llamaría antes de las 2 de la tarde y quiero asegurarme de que estemos en casa con buena señal. El camino de regreso fue tenso. Mónica pasó la mayor parte del tiempo enviando mensajes, solo levantaba la vista para darme indicaciones o responder a preguntas sobre dónde parar para almorzar. La sensación dulce y conectada del viernes parecía haber ocurrido meses atrás, no 2 días. Pero la verdadera bomba cayó esa tarde. Llegamos a nuestro apartamento alrededor de la 1 de la tarde. Mónica fue directamente al dormitorio para llamar a Kira, cerrando la puerta. Podía oírla hablar animadamente, riendo, usando ese tono coqueteo que solía usar conmigo cuando empezamos a salir. Traté de darle privacidad, desempacé las maletas, hice algo de lavandería, me preparé un sándwich. Pero después de 2 horas de escucharla reír y susurrar al teléfono, ya estaba sospechando. Eso no sonaba como aconsejar a una amiga.
Alrededor de las 4 de la tarde, Mónica finalmente salió del dormitorio. Estaba radiante otra vez, con esa misma energía brillante del día anterior. Voy a encontrarme con Kira para tomar un café, anunció. Realmente necesita apoyo en persona ahora mismo. Pensé que estabas ayudándola con el drama de infidelidad, dije. ¿Por qué querría verse en público? ¿No se supone que está tratando de mantener eso en secreto? La expresión de Mónica titubeó por un segundo. Es complicado. A veces las conversaciones cara a cara son más útiles que las llamadas. Puede que llegue tarde, está pasando por mucho. Se fue alrededor de las 4:30, arreglada de una forma que parecía excesiva para consolar a una amiga en crisis, un vestido veraniego lindo, maquillaje completo. Las joyas que le había regalado en su último cumpleaños. Cuando comenté que se veía bonita, ella dijo, solo quiero sentirme arreglada cuando estoy apoyando a alguien en un momento difícil. Esa noche, sola en nuestro apartamento, me encontré pensando en todo lo que había ocurrido en los últimos meses, la distancia, las publicaciones en redes sociales. Los comentarios sobre personas que se conforman o que superan a sus parejas, el repentino interés de Mónica en el drama de infidelidad de su amiga, las llamadas y mensajes que requerían tanta privacidad. No estaba intentando espiar, pero cuando abrí Instagram para ver algo relacionado con el trabajo en lo que un colega me había etiquetado, la historia de Mónica apareció arriba de mi feed. Había publicado una foto de nuestro fin de semana, de los dos en el porche del Bed and Breakfast, pero el pie de foto me paralizó la sangre. Fin de semana perfecto para obtener claridad. Recuerden, engañar no está mal si no eres feliz. La vida es demasiado corta para conformarse con lo cómodo en lugar de lo mágico, lo auténtico. Sin arrepentimientos. Naruto. Sigue tu corazón. Me quedé mirando la pantalla un minuto entero, leyendo el mensaje una y otra vez, pensando que tal vez había malinterpretado algo. Pero no. Ahí estaba, en blanco y negro. Mi novia de 3 años y medio, que trabajaba como consejera matrimonial, había publicado ante sus más de 800 seguidores que engañar estaba bien si eras infeliz, en nuestro fin de semana de aniversario. Usando una foto de nosotros juntos. Tomé una captura de pantalla de inmediato, aunque no sé por qué. Instinto, tal vez, o shock. Luego revisé los comentarios, que ya estaban llegando en masa. Su amiga del trabajo, Sara, sí, reina, te mereces todo. Un tipo que no conocía, Marcus, por fin alguien con sentido común. La honestidad está sobrevalorada. Su prima Jen, la vida es muy corta, bebé. Haz lo que te haga feliz. Y más comentarios en la misma línea. Todos alentando la idea de que la deshonestidad estaba bien siempre que sirviera a tu felicidad personal. Personas que sabían que ella estaba en una relación conmigo, aplaudiendo lo que claramente era una justificación para engañar. Me quedé sentado probablemente una hora procesando todo. Ahora todo tenía sentido, la distancia, el secretismo, las llamadas, las publicaciones sobre no conformarse. Mónica no estaba pasando por una fase de crecimiento profesional ni ajustándose a su promoción. Me estaba engañando. Peor aún, estaba anunciando públicamente que consideraba moralmente aceptable engañar, usando nuestro fin de semana de aniversario como escenario para esa declaración. Y trabajaba como consejera matrimonial, una profesión construida sobre ayudar a las parejas a generar confianza y comunicación. La hipocresía era enorme. Tomé capturas de pantalla de la publicación y de todos los comentarios, y empecé a pensar qué hacer. Podría confrontarla cuando volviera de su café con Kira, ¿pero para qué? Ella ya había decidido que engañar no era malo si estaba infeliz. Ya había elegido su camino. Entonces recordé algo que Mónica había mencionado cuando obtuvo su ascenso: la clínica tenía lineamientos éticos estrictos para el personal. Especialmente sobre presencia en redes sociales y declaraciones públicas que pudieran entrar en conflicto con su misión profesional. Incluso tenían sesiones de capacitación sobre mantener límites y mensajes apropiados. Una consejera matrimonial declarando públicamente que engañar era aceptable parecía exactamente el tipo de cosa que su empleador querría saber. Fui al sitio web de la clínica y encontré la información de contacto de recursos humanos.
La directora de recursos humanos se llamaba Patricia Wells y había un formulario para reportar preocupaciones éticas sobre los empleados. Lo completé con cuidado, explicando que estaba informando sobre una miembro del personal que había hecho declaraciones públicas que contradecían la misión y los estándares profesionales de la clínica. Adjunté las capturas de pantalla de la publicación de Mónica y los comentarios, junto con una breve explicación de su rol en la clínica. No mencioné que era su novio, eso solo complicaría las cosas. Lo presenté como un miembro de la comunidad preocupado al ver a una consejera matrimonial respaldar públicamente la infidelidad. Envié el reporte alrededor de las 10 de la noche, justo cuando Mónica me enviaba un mensaje diciendo que se quedaría fuera hasta tarde para seguir apoyando a Kira en su momento difícil. El lunes por la mañana, Mónica salió al trabajo antes de que yo estuviera completamente despierto, lo cual era inusual. Normalmente tomábamos café juntos y hablábamos de nuestros planes del día, pero se había ido a las 7 de la mañana, dejando solo una nota diciendo que tenía reuniones temprano. Me fui a trabajar tratando de concentrarme en mis tareas, pero revisaba el teléfono constantemente. Alrededor de las 11 recibí un mensaje de Mónica. Día raro en el trabajo. Hablamos esta noche. A las 3 de la tarde. ¿Puedes venir a casa temprano? Algo pasó. Salí del trabajo alrededor de las 4:30 y encontré a Mónica sentada en la mesa de la cocina, con los ojos rojos y una caja de pañuelos. Al verme, levantó la vista, y pude notar que había estado llorando por horas. Me despidieron, dijo sin rodeos. Alguien reportó mi publicación de Instagram a Recursos Humanos. Dijeron que representaba un conflicto ético con mis responsabilidades profesionales y terminaron mi empleo de inmediato. Me senté frente a ella, tratando de parecer sorprendido. ¿Qué publicación de Instagram? Sacó su teléfono y me mostró la publicación del fin de semana de aniversario. La de no está mal engañar si no eres feliz. Esta, de ayer. Alguien le tomó captura y se la envió a Patricia en Recursos Humanos con una queja sobre mi conducta profesional. ¿Quién haría eso? Pregunté. No tengo idea. Podría haber sido cualquiera de mis seguidores. Tal vez alguien que tenga algo contra la clínica o contra mí. Patricia no me dijo quién hizo el reporte, solo que había preocupaciones sobre que un miembro del personal estuviera respaldando públicamente la infidelidad cuando nuestra misión es ayudar a las parejas a construir confianza. Mónica empezó a llorar de nuevo. Dijeron que mostraba mal juicio y que ponía en duda mi capacidad para brindar consejería matrimonial ética. Les preocupaba lo que los clientes pensarían si lo veían o lo que decía sobre mis valores personales y cómo eso podría afectar mi trabajo profesional. Hice sonidos de simpatía mientras hablaba, pero por dentro pensaba en lo razonable que era la respuesta de su empleador. ¿Quién confiaría en una consejera matrimonial que pensaba que engañar estaba bien? ¿Cómo podría ayudar a parejas a reconstruir confianza si creía que la deshonestidad estaba justificada para lograr felicidad personal? Intenté explicar que solo era una declaración filosófica general, no un consejo específico ni algo relacionado con mis clientes, continuó Mónica, pero dijeron que no importaba. Las publicaciones públicas en redes sociales reflejan la reputación y los valores de la clínica, y esa era completamente incompatible con lo que se supone que representamos. Me miró con ojos desesperados. José, podría perder mi licencia por esto. La clínica está reportando el incidente a la Junta Estatal de Certificación. Dicen que demuestra una falta fundamental de entendimiento sobre la ética profesional. ¿Puedes apelar o algo así? Pregunté. Puedo intentarlo, pero Patricia dejó claro que ya habían tomado una decisión. Hizo una pausa. Dijo que ya habían recibido quejas sobre mis redes sociales antes. Al parecer, algunas de mis otras publicaciones sobre vida auténtica y no conformarse también habían generado preocupaciones. Pero esto fue la gota que colmó el vaso. Mónica pasó las siguientes horas en espiral, llamando a abogados laboralistas, investigando sus opciones, intentando averiguar cómo salvar su carrera. Estaba convencida de que alguien la había atacado específicamente, que esto era personal y no profesional. ¿Quién estaría monitoreando mis redes sociales tan de cerca? Repetía. Tiene que ser alguien que me conoce, alguien que quería causarme problemas.
Yo solo escuchaba y daba apoyo genérico, pero también la observaba con atención. En ningún momento durante todo ese colapso reconoció que tal vez, solo tal vez, publicar que engañar estaba bien mientras trabajaba como consejera matrimonial había sido una mala idea. Ni una sola vez pareció entender por qué su empleador podría tener preocupaciones legítimas sobre su juicio y sus valores. Estaba completamente enfocada en ser una víctima de un trato injusto, no en la posibilidad de que sus acciones tuvieran consecuencias. Esa noche, el teléfono de Mónica explotaba con mensajes de amigos y compañeros de trabajo que se habían enterado de su despido. En lugar de mantener un perfil bajo y tratar de reconstruir su reputación, les contaba a todos los que quisieran escuchar lo injustamente que había sido tratada. Cómo la clínica había reaccionado de forma exagerada ante una publicación inofensiva en redes sociales. Incluso llamó a sus padres para quejarse, describiéndose como víctima de acoso laboral y afirmando que la estaban castigando por expresar sus opiniones personales. Escuché esas llamadas y sentí evaporarse cualquier simpatía que me quedaba. Mónica había respaldado públicamente el engaño en nuestro fin de semana de aniversario, probablemente mientras me engañaba activamente. Y su única preocupación era lo injusto que era enfrentar consecuencias profesionales. El martes por la mañana tomé mi decisión. Mónica aún estaba en la cama cuando salí al trabajo, diciendo que estaba demasiado afectada como para levantarse. Pasé el día pensando en todo lo que nos había llevado hasta ese punto, los meses de distancia y deshonestidad, las publicaciones sobre superar relaciones, el comportamiento secreto y, finalmente, su declaración pública de que engañar era aceptable. Me di cuenta de que yo había estado intentando salvar una relación que Mónica ya había terminado en su mente. Simplemente había sido demasiado cobarde para decírmelo directamente. Cuando regresé esa tarde, Mónica estaba en el sofá en pijama, rodeada de pañuelos y documentos legales que había impreso sobre despido injustificado. Al verme, levantó la vista con esperanza. Encontré un abogado que cree que podríamos tener un caso, dijo. Dice que despedir a alguien por publicaciones personales en redes sociales podría considerarse un exceso, especialmente porque nunca mencioné a la clínica ni hice referencia específica a mi trabajo. Me senté en la silla frente a ella, en lugar de junto a ella como hacía normalmente. Mónica, necesitamos hablar de otra cosa. Su cara se desplomó. ¿Puede esperar? Realmente estoy luchando con todo esto del trabajo y necesito tu apoyo ahora mismo. ¿Quién es Kira? Pregunté. El color desapareció de su rostro. ¿Qué quieres decir? Tu amiga, la que estaba lidiando con el drama de infidelidad este fin de semana. Con la que pasaste horas al teléfono. Con quien te fuiste a tomar café el domingo en la noche. ¿Quién es? La boca de Mónica se abrió y cerró varias veces antes de lograr decir. ¿Ves? Es solo una amiga. Te lo dije. No creo que exista, dije con calma. Creo que Kira es el código para la persona con la que me has estado engañando. Creo que esa publicación de Instagram no era un comentario filosófico. Era tu justificación para tu propio comportamiento. Eso es una locura, dijo. ¿Por qué pensarías eso? Saqué mi teléfono y le mostré la captura de su publicación. Porque en nuestro fin de semana de aniversario publicaste que engañar no está mal si no eres feliz. Usaste una foto de nosotros mientras anunciabas al mundo que la infidelidad es aceptable. O me estabas enviando un mensaje, o estabas hablando de ti misma. Mónica empezó a llorar otra vez, pero estas lágrimas se sentían diferentes, de pánico, no de tristeza. No era sobre nosotros, insistió. Solo era una declaración general sobre relaciones. Estás siendo paranoico. Ah, ¿sí? Porque has estado distante por meses, secreta con tu teléfono, haciendo comentarios sobre personas que se conforman o superan a sus parejas. Publicando constantemente sobre vida auténtica y no aceptar menos de lo que mereces. Y ahora defiendes engañar mientras dices que es filosofía. Me puse de pie y la miré desde arriba. No necesito que lo confirmes, Mónica. Ya lo sé. La única pregunta es si vas a ser honesta o si vas a seguir mintiendo. Ella permaneció en silencio mucho tiempo, llorando y mirando sus manos. Finalmente levantó la vista.
No es lo que piensas, dijo en voz baja. ¿Entonces qué es? Conocí a alguien hace unos meses en uno de esos talleres de desarrollo profesional. Simplemente conectamos, de una manera diferente, más intensa, como si nos entendiéramos a un nivel más profundo. Mi estómago se retorció, pero mantuve la voz firme. ¿Y has estado viéndolo? No viéndolo, dijo rápidamente. Solo hablando, conociéndonos, explorando lo que podría significar. ¿Eso es lo que estuviste haciendo todo el fin de semana mientras yo pensaba que celebrábamos nuestro aniversario? Nuevas lágrimas brotaron. No lo planeé. Él simplemente me escribió justo cuando llegamos al bed and breakfast y empezamos a hablar de su propia situación de pareja. Él está pasando por algo similar, sintiéndose atrapado con alguien que ya no lo entiende. Entonces pasaste nuestro fin de semana de aniversario teniendo una aventura emocional con un tipo que también está en una relación. No es una aventura, protestó. No hemos hecho nada físico. Solo estamos averiguando lo que sentimos. Y la publicación de Instagram se secó los ojos. Me sentía tan clara sobre todo por primera vez en meses. Como si finalmente entendiera lo que necesito y lo que merezco. Se sintió liberador decirlo en voz alta. Asentí lentamente. Está bien. Gracias por ser honesta por fin. Por un segundo, Mónica parecía esperanzada, como si eso significara que podíamos arreglarlo. Esto es lo que va a pasar, continué. Vas a mudarte de mi apartamento. Nuestra relación ha terminado. Su rostro se desmoronó. José, por favor. Podemos resolver esto. Cometí un error, pero podemos trabajar en ello. Eso es lo que hacen las parejas. No. Eso es lo que hacen las parejas cuando alguien comete un error y asume la responsabilidad. Lo que tú hiciste fue pasar meses planificando tu salida mientras me mentías en la cara. Tuviste una aventura emocional en nuestro fin de semana de aniversario y luego publicaste públicamente que engañar es aceptable. Esto no es un error. Es un patrón de decisiones. Pero ni siquiera he hecho nada físico con él, dijo desesperada. Es solo una conexión emocional. Podemos reconstruir eso entre nosotros. Yo no quiero reconstruirlo, le dije. Quiero estar con alguien que no necesite reconstruir la confianza porque no la rompería en primer lugar. Alguien que piense que la honestidad importa más que la conveniencia personal. Mónica rogó y suplicó durante las siguientes 2 horas, pasando por negación, negociación, ira y vuelta a suplicar. Prometió cortar contacto con el otro tipo, borrar sus redes sociales, ir a terapia, cualquier cosa para salvar la relación. Pero yo ya había terminado. La mujer de la que me enamoré, que creí que compartía mis valores de compromiso y comunicación, resultó ser alguien capaz de justificar una traición como crecimiento personal y mentir durante meses mientras planeaba su escape. Le dije que tenía una semana para encontrar otro lugar donde vivir. Los días siguientes fueron un infierno. Mónica alternaba entre disculpas llorosas y acusaciones furiosas. Un minuto lloraba sobre lo mucho que lo sentía y lo mucho que me amaba, al siguiente gritaba que yo era controlador e inflexible, que no podía apreciar sus necesidades emocionales o su crecimiento personal. También empezó a culparme por la pérdida de su trabajo, afirmando que si yo no hubiera sido tan celoso y paranoico con sus publicaciones, ella nunca habría sentido la necesidad de expresarse tan públicamente. Según ella, mi falta de apoyo emocional la había llevado a buscar conexión en otro lugar y mi comportamiento posesivo había causado su caída profesional. No respondía nada de eso. Solo la ayudé a empacar sus cosas y organicé que se quedara temporalmente con su amiga Sara. El día que se mudó, Mónica hizo un último intento. Vas a arrepentirte, dijo. Teníamos algo real y lo estás tirando por la borda porque no puedes manejar mi crecimiento personal. Nunca encontrarás a alguien que te entienda como yo. Espero que eso no sea cierto, respondí. Porque por lo que parece, tu forma de entenderme incluye creer que soy lo suficientemente estúpido como para tragar mentiras transparentes durante meses. Eso fue hace 3 meses. Supe por amigos en común que Mónica nunca siguió adelante con la demanda por despido injustificado.
Resulta que cuando tu abogado se entera de que publicaste abiertamente que engañar es aceptable mientras trabajabas como consejera matrimonial, no ve muchas posibilidades de ganar un caso por trato injusto. Sigue desempleada. La investigación de la Junta de Licencias continúa y le está resultando difícil conseguir entrevistas en su campo. Aparentemente, la noticia corre rápido en la comunidad de consejería matrimonial, especialmente cuando el juicio profesional de alguien se vuelve tan cuestionable de forma tan pública. El tipo con el que tuvo la aventura emocional, se llama Marcus, el mismo que comentó en su publicación, aparentemente decidió que su propia relación valía la pena después de todo. Según Sara, que lo escuchó de otra persona, él cortó contacto con Mónica después de que su novia se enteró de su amistad y le dio un ultimátum. Así que Mónica está soltera, desempleada y lidiando con un posible problema de licencia que podría terminar su carrera permanentemente. Se mudó temporalmente con sus padres, lo cual seguramente debe estar siendo maravilloso para alguien que hablaba tanto de vida auténtica y crecimiento personal. Ha intentado contactarme varias veces, principalmente a través de amigos en común o por cuentas de redes sociales que aún no he bloqueado. Los mensajes siguen un patrón predecible, o son furiosos, acusándome de haber arruinado su vida por reportarla a recursos humanos. Dedujo que había sido yo después de pensar quién tenía acceso a sus publicaciones y motivación para causar problemas, o son mensajes tristes diciendo que me extraña y quiere arreglar las cosas. No respondo a ninguno. ¿Para qué? La semana pasada me la encontré en el supermercado. Se veía terrible, como si no hubiera dormido ni cuidado de sí misma. Intentó iniciar una conversación, preguntarme cómo estaba, mencionando que estaba trabajando para recuperar su carrera. Fui educado pero breve. Espero que todo mejore para ti, Mónica. Cuídate. Mientras me alejaba, la escuché decir. Nunca quise que las cosas terminaran así. De verdad te amaba. Tal vez incluso era cierto. Pero el amor sin honestidad, compromiso o respeto no es amor. Es solo compañía conveniente, hasta que aparece algo mejor.